Muy buenas tardes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este webinar académico a cargo de la docente investigadora en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, Silvana Dagduk. Ella nos podrá llevar de la mano acerca de cuáles son los retos que enfrentan el estudio del consumidor, cuál es su comportamiento, y también usted podrá conocer todas estas tendencias y cambios sobre el consumidor actual, todo sobre sus motivaciones, necesidades, y posterior a esto vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas donde ella nos podrá ilustrar de mejor manera cada una de nuestras dudas. Y bueno, dejo el lugar a Silvana y bueno, espero que sea de su agrado este webinar académico. Tengo más de 20 años trabajando en empresas de investigación de mercado, prestando servicio al mundo corporativo y académico, y actualmente dirijo una línea de investigación sobre el comportamiento del consumidor. He tenido la dicha de poder participar en investigaciones en distintos países de América Latina, y parte de lo que les quiero compartir hoy a todas las personas que me escuchan tiene que ver con esos retos y desafíos que enfrentamos las personas que trabajamos en el área de marketing o que trabajamos en áreas en las organizaciones en las que tenemos relaciones directas e indirectas con los consumidores. Y un poco este trabajo, o esto que les voy a compartir, es el resumen de distintas investigaciones en distintas áreas con distintos clientes y que constituyen generalidades a nivel global y también en América Latina. Voy a comenzar mostrándoles un poco cuál es la estructura que vamos a seguir para realizar este webinario. Vamos a comenzar mostrando un poco cuál es el entorno de ese consumidor moderno. Luego vamos a pasar a hablar de cuáles han sido las respuestas del consumidor actual a los cambios que ha tenido que vivir, para luego pasar a hablar de las motivaciones del consumidor y finalmente poder discutir acerca de cuáles son los retos que enfrentamos como investigadores o analistas en el estudio del consumidor. Para comenzar, un poco vamos a hablar entonces de ese consumidor. Yo quisiera primero hablar del tema de cómo ha cambiado el mundo para el consumidor actual. Hoy en día, parte de lo que nos muestran las tendencias globales es cómo el consumidor vive cada vez en un mundo más acelerado. Incluso cuando vive en zonas rurales, porque quizás en muchos países de América Latina nosotros tenemos, aún muchos de nuestros países cuentan con poblaciones rurales, pero aún en esas poblaciones el mundo ha cambiado de manera radical. Quizás este hallazgo no es una novedad, pero lo que sí es novedoso es el cambio que está teniendo cada vez más el dinamismo en el que viven estos consumidores sobre sus hábitos de consumo. Específicamente, uno de los puntos que quisiera tocar es el tema que tiene que ver con el cambio generacional. El cambio generacional cada vez es más amplio, lo que quiere decir que cada vez tenemos un mundo mucho más segmentado, porque la distancia que hay en los hábitos de consumo que tuvieron nuestros abuelos respecto a nuestros padres y probablemente a nuestros hijos y las futuras generaciones es cada vez más amplio. Probablemente nuestros padres y nuestros abuelos tengan una brecha de diferenciación entre sus hábitos de consumo mucho más corta de la que podamos tener nosotros con nuestros hijos. Por otro lado, este cambio en la dinámica moderna ha traído consigo también una vida mucho más dinámica, es decir, las transiciones que hacen esos consumidores en todos los libros clásicos de investigación de mercado, siempre hay una imagen de cuál es la transición del ciclo vital del consumidor. Y esa transición del ciclo vital del consumidor cada vez es mucho más rápida. También este dinamismo en la vida moderna, uno de los impactos que ha tenido es todo lo que tiene que ver con la autonomía.
Los niños de las sociedades de hoy son niños que se están haciendo adultos mucho más rápidos en muchas dimensiones. Por ejemplo, con el uso de la tecnología, tienen teléfonos más tempranos, tienen una alfabetización tecnológica más temprano. Y quizás lo importante de esto es que estos son niños que están expuestos a un nivel de información mucho más alto desde temprana, desde sus inicios, ¿no? En contraste con generaciones anteriores donde quizás el uso de estos medios de información no existía o podría estar regulado todavía hasta hace poco por los padres. Pero hoy en día, dada la dinámica de la vida moderna, muchos padres han tenido que delegar en sus hijos o tener que permitirles a sus hijos ser más independientes en algunas dimensiones, porque es la única manera en la que muchos padres pueden lidiar con algunos temas personales y laborales. Otro punto importante relacionado con este consumidor tiene que ver con la movilidad reducida. En parte de los principales problemas que tienen las personas en los países de América Latina tiene que ver con el tema del tráfico y el tema del traslado, aun cuando se vive en ciudades pequeñas. Esto ha hecho que con el tiempo pues las personas cada vez hacen más vida en el trabajo, pasan mucho menos tiempo en el hogar y por supuesto tratan de buscar estrategias o tratan de buscar alternativas para hacer mucho más eficiente el uso del tiempo. Por ejemplo, incluso hay cambios organizacionales ya en América Latina donde la gente tiene un día para trabajar en casa, donde se buscan distintas opciones para mejorar el tema del traslado. El tema de hacer más eficiente el tiempo considerando esta dificultad. Esto es un tema tanto para adultos como en las relaciones familiares en general, porque hoy en día entonces los niños tienen que aprender a independizar, aprender a movilizarse de manera independiente también mucho más temprano de lo que ocurría en el pasado. Otro tema importante es el exceso de información que tienen estos consumidores, la cual no siempre es buena, porque uno de los datos, por ejemplo, yo he trabajado durante mucho tiempo para el sector farmacéutico y uno de los temas importantes es toda la distorsión que hay en los patrones de consumo de algunos medicamentos en algunas categorías, producto de la información en la que la gente está expuesta en Internet, que no necesariamente es la información correcta, pero es la información que tiene a la mano el consumidor o es la información que el consumidor podría estar considerando como una información relevante. Y el problema en este momento, que es un tema que también enfrentan los gerentes, es cómo hacer para reducir grandes volúmenes de información o cómo hacer para poder calificar la calidad de toda la información que las personas están recibiendo o a la que están expuestas. Yo siempre le cuento como un chiste a mis alumnos que en el pasado, cuando no existía toda esta exposición tecnológica, cuando yo llegaba al salón, siempre en el salón había un montón de alboroto de la gente conversando. Hoy en día todo el mundo está viendo cosas en el teléfono, conectado a la red y revisando información. ¿Okay? Por supuesto, todos estos cambios que he mencionado hasta ahora han traído consigo el crecimiento por parte de las organizaciones y el desarrollo de innovaciones y de ofertas que permitan a estos consumidores solucionar cada vez más sus problemas. Pero estas ofertas también representan nuevos dolores de cabeza. Por ejemplo, imagínense todos los problemas que representa para la gente no tener celular o cuando la gente moviliza sus cuentas a través de las plataformas bancarias y pierde conectividad con estas plataformas por alguna circunstancia con el banco. Es decir, si bien estas cosas vienen a resolver muchos problemas, también se constituyen en motivos de preocupación para los consumidores en muchos casos, creando incluso relaciones de dependencia. Otro punto importante en este entorno del consumidor moderno son todos los cambios que hay hoy en día en la estructura poblacional producto de esta dinámica que he venido describiendo. Cada vez tenemos poblaciones en las que tenemos mucho más adultos y tenemos muchos menos niños. Porque incluso en el caso de América Latina, donde tenemos mucho más cantidad de personas,
en los estratos más bajos o en la base de la pirámide, la verdad es que aún en esos sectores se ha identificado una reducción importante del número de hijos por mujer. Adicionalmente, las mujeres, a pesar de que el embarazo precoz sigue siendo un problema en muchas sociedades, lo cierto es que cada vez más las mujeres están alargando más la llegada del primer hijo. Y luego, cuando tienen el primer hijo, cada vez alargan más la llegada del segundo hijo. De hecho, hay un patrón que se ha identificado de estructuras familiares en las que tenemos hijos muy pequeños con preadolescentes, cuando en el pasado todos eran en conjunto, tenían más o menos la misma edad, porque había un periodo muy claro en el cual las familias, cuando se conformaban, tenían hijos. Entonces hoy en día tenemos unas asimetrías importantes dentro de las estructuras familiares, de manera tal que cuando segmentamos por núcleos familiares estamos teniendo cada vez más unas familias mucho más asimétricas de las que teníamos hasta hace algunos años. Por otro lado, también tenemos unos padres mucho más adultos. Y eso, el ser unos padres más adultos quiere decir que son unos consumidores con unas características supremamente diferentes de aquellos padres como quizás los nuestros, como mis padres, por ejemplo, que tenían aproximadamente 20 años cuando empezaron a conformar una familia. Entonces tenemos unos padres mucho más sobreprotectores, mucho más informados en algunos, en algunos temas, unos padres mucho más expertos, mucho más experimentados, porque en general la edad promedio está sobre los 30 años. Y esto, por supuesto, esta edad promedio tiende a aumentar con el nivel socioeconómico, es decir, a mayor nivel socioeconómico tiende a ser más tardía la vinculación de la vida en familia. Por otro lado, esto también tiene una influencia en los intereses en temas de políticas públicas y eso por supuesto tiene un impacto desde el punto de vista cultural, porque cuando la población empieza a cambiar en su estructura poblacional y tenemos más ancianos que jóvenes, nosotros recibimos acá muchos estudiantes internacionales que siempre cuentan de muchos países de Europa, sobre todo los países nórdicos, que muchas veces se montan en los autobuses y no hay puestos, se monta un anciano y no hay puestos porque ya todos están ocupados por personas de la tercera edad. Y la perspectiva en Latinoamérica es que cada vez más esos adultos mayores o esos adultos jóvenes hoy en día que están sobre los 35 años, cada vez más van a ser un sector mucho más representativo respecto a los adolescentes o a los niños. ¿Okay? Otro dato importante, sobre todo en América Latina, es todo lo que tiene que ver con economías emergentes. Es decir, cada vez más la representatividad de los sectores menos favorecidos. Yo creo que esto es algo de lo que incluso en muchos países aún no estamos tan conscientes, sobre todo porque muchas de las cosas que nosotros estudiamos en marketing fueron idealmente pensadas para la clase media y no para los estratos más bajos. Y por eso en muchos países todavía hay muchas áreas de negocio que han desestimado la importancia que puede tener invertir en estos sectores de la población o contribuir de alguna manera a beneficiar a estos sectores de la población. De hecho, una tendencia muy común en América Latina, en muchos de los países en los que he trabajado, es que habitualmente la gente tiene una clase media que en promedio representa, en el caso de Colombia, 20%, y ese es un promedio bastante estándar para muchos países de Latinoamérica. Y es que tenemos una clase media microsegmentada, porque hay categorías que distinguen hasta 7 segmentos de mercado en el 20% de su población. Y cuando hablan de los consumidores menos favorecidos, es decir, de los estratos más bajos, tienen un solo producto, tienen un solo segmento dirigido a ese sector de la población. ¿Okay? Lo cual por tema de representatividad de mercado ya constituye un tema importante para ser revisado, porque no es posible, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde hay 28 millones de habitantes, que el 5% que constituye la clase media emergente o la clase más que ha registrado un mejor ascenso social en los últimos años en medio de la crisis que vive el país,
Hay empresas que distinguen hasta 7 segmentos, pero en casi 14 millones de habitantes se han identificado prácticamente como un solo bloque. Y eso es un punto importante y creo que constituye un reto en la investigación y en el análisis del consumidor en los países latinoamericanos. Sobre todo porque muchas personas han venido considerando, parte de la razón por la que esto es así, es que muchas personas han venido considerando a estos sectores como una responsabilidad del Estado. Y sí, la verdad es que la pobreza extrema es un compromiso del Estado, pero todavía hay un universo muy grande de consumidores que pudieran ser atendidos por las organizaciones a través de ofertas ajustarse a sus necesidades. Ahora bien, teniendo en cuenta todo ese entorno que hemos descrito, de cuáles son esos factores como que han venido configurando la realidad del de hoy, ¿cuál ha sido la respuesta del consumidor? Es decir, ¿cuáles son esos aspectos característicos que distinguen al consumidor en la actualidad? Creo que el primer punto, como consecuencia de la exposición a la información, tiene que ver con el escepticismo. El consumidor de hoy es un consumidor profundamente escéptico y nosotros en todas las investigaciones que hemos desarrollado en distintas áreas en los últimos 10 años, prácticamente vemos que la dimensión escepticismo es un valor que crece mucho en el consumidor. Y ese escepticismo se refleja en la confianza en las marcas. Los consumidores cada vez más creen menos en lo que las marcas dicen y por el contrario tienden a valorar y a tener mayor estimación por las cosas que otros consumidores dicen de las marcas. La verdad es que eso no es un fenómeno nuevo, porque el word of mouth es un fenómeno que ya la psicología social en los años 60 y 70 había descrito, solo que hoy con el tema de la digitalización y la exposición a la información, ese consumidor puede permitirse ser más escéptico porque tiene más mecanismos para validar la información. De forma tal que hoy en día gran parte de los esfuerzos que deben dirigir las organizaciones en ese análisis y estudio y acercamiento hacia el consumidor tiene que ver con capitalizar aquellas cosas que otros consumidores dicen de su marca, en lugar de ocuparse ellos de manera directa en crear confianza en las marcas, porque la confianza no está en lo que la marca dice, sino en lo que otras personas dicen acerca de la marca. Otro aspecto importante es que el consumidor actual es un consumidor muy agobiado y es un tema muy común en las mujeres. De hecho, el trastorno por estrés es un trastorno que se formaliza como una condición de salud mental aproximadamente en los años 80 y era un trastorno muy eventual, pero hoy en día todo lo que tiene que ver trastornos por estrés, trastornos por ansiedad, todos los trastornos vinculados con temas de origen neurótico, como dijeran los psicólogos clínicos, son trastornos que han crecido muchísimo a nivel global, sobre todo en América Latina, y tienen una correlación supremamente positiva evidentemente con la situación del país, es decir, en la medida que hay cambios en las fluctuaciones económicas, cambios en temas sociales importantes para muchos países, ese consumidor tiende a presentar muchas de estas condiciones y estas condiciones afectan profundamente los hábitos de consumo. Otra cosa es el crecimiento, por ejemplo, de las tasas de trastornos alimentarios, todo lo que tiene que ver con trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión, la bipolaridad, etcétera. Incluso muchos de ellos en Latinoamérica, por razones culturales, suelen ser ignorados en temas de salud. Porque, por ejemplo, si pensamos en República Dominicana o Venezuela, donde las personas tienden por naturaleza a ser mucho más efusivas, mucho más elocuentes, es muy fácil tener cualquiera de estos trastornos del estado de ánimo eufórico y que la gente no lo note. Y eso, por supuesto, tiene un impacto sobre la forma en que los consumidores se mueven y se relacionan. Otro punto importante es los procesos de inclusión, es decir, cómo los consumidores hoy están redefiniendo la manera en que se incluyen socialmente.
En el pasado, los padres realizaban, en su proceso de aprendizaje formal, realizaban gran parte del proceso educativo de los hijos hasta más o menos cierta edad. Sin embargo, en los últimos años ha venido ocurriendo un fenómeno como de reversión de ese proceso de inclusión, porque lo que suele ocurrir es que, bueno, los consumidores se están tecnificando, pero ¿quiénes son los influenciadores de esos procesos de tecnificación? Suelen ser los miembros más jóvenes de la familia, lo que quiere decir que estas personas más jóvenes dentro de los núcleos familiares no solo son los portadores de las experiencias de innovación más importantes de la familia, sino que además son los que inducen y logran emancipar a personas de más edad dentro del núcleo familiar a adoptar la tecnología. De hecho, parte de las cosas que identifican los estudios de adopción es que las personas más jóvenes no solo son los early adopters más importantes de este proceso, sino que tienen un proceso de emancipación muy relevante y de influencia sobre otros miembros del núcleo familiar. Otro punto importante es la preocupación del consumidor por el medio ambiente. Si algo se ha identificado, por ejemplo, en las investigaciones sobre perfiles psicológicos de los millennials y otros perfiles de generaciones cercanas a ellos, es la preocupación por el medio ambiente. Y esto es consecuencia de ser un consumidor mucho más informado y mucho más tecnificado. Y esto, por supuesto, se traduce en el tipo de información que los consumidores evalúan de la oferta que está disponible en el mercado y también de la manera en que ellos logran considerar que una oferta puede ser sana, puede ser saludable, que pueda ser adecuada, por ejemplo, ¿ok? Y también está muy relacionado con la aceptación de todo este nuevo crecimiento del mercado que tiene que ver con alimentos orgánicos, vida saludable, etcétera. Hay todo un elemento allí que ha contribuido a incentivar el consumo de estas nuevas categorías que están surgiendo en distintas áreas, porque esto incluye alimentos, bebidas, pero también incluye ropa, muebles, etcétera. Incluso también, si habláramos de B2B, en elementos para las organizaciones que contribuyen a ser empresas mucho más responsables con el ambiente. ¿Okay? Otro tema de interés del consumidor de hoy y sobre todo en las nuevas generaciones es que es un consumidor mucho más diverso en su concepción de género. Es decir, ya las cosas no necesariamente son hombres y mujeres, para hombres y mujeres, sino que hay cosas que pueden ser perfectamente para los dos. Y sobre todo hoy en día vemos cómo en cosas, por ejemplo, quizás la categoría de cuidado personal es el ejemplo más emblemático, pero sin embargo vemos que existen otras categorías, como la ropa, accesorios personales, incluso elementos para el hogar que ya no necesariamente son, que eran típicamente femeninos, ya hoy en día podemos ver que pudieran ser perfectamente unisex y cómo la concepción de unisex no tiene la connotación de que en el pasado, en una investigación que revisaba en los años 80, la categoría unisex era concebida como algo que era básico, como un producto que era básico en algunos casos. Sin embargo, hoy en día puede ser un producto perfectamente complejo y que puede aplicar cada vez más para cualquiera de los géneros. Esto es un dato importante porque el género sigue siendo una variable importante en los estudios de mercado y en los procesos de segmentación y en los procesos de diseño de muchas ofertas, pero cada vez más el género es una de las variables que no muestra diferencias significativas en los estudios sobre este tema. Otro punto importante es la radicalización con la conectividad.
porque si bien es cierto que la mayoría de la gente hoy en día está sumamente conectada a las redes, conectada a internet y expuesta a muchos dispositivos de información, también es una de las tendencias que se ha identificado es que tenemos un grupo de personas que están más bien respondiendo negativamente a esa sobreexposición tecnológica y esa sobreexposición constante de información. Entonces son aquellas personas que les cuesta migrar a la tecnología, tienen dificultades de adopción con todo el tema tecnológico y terminan utilizándolo cuando ya no tienen más recursos o cuando ya no tienen más opción para resolver algunos asuntos, sobre todo con el tema del e-government, es decir, en la medida que muchos gobiernos han venido desarrollando canales alternativos para que las personas puedan resolver problemas de índole cotidiana como el pasaporte, etcétera. Las personas se han visto obligadas a utilizar la tecnología. Pero lo cierto es que existe todavía un grupo de rezagados, y esto es un patrón bien común, de personas que suelen ser los últimos en adoptar la tecnología y que por el contrario manifiestan como una aversión a todo el tema tecnológico y a toda la sobreexposición de información. Otra respuesta de este consumidor de hoy tiene que ver con la búsqueda de control. La gente cada vez más está en la búsqueda de ofertas y de soluciones que le permitan ejercer control sobre su vida, porque parte de lo que la gente siente en esta dinámica moderna es que la gente no tiene control sobre las cosas. Entonces, todas aquellas cosas que contribuyan a no solo resolver mis problemas como ya clásicamente se conoce en todos los temas de análisis del consumidor, sino que le permitan ejercer control sobre la situación. Entonces, por ejemplo, el tener avisos que me dicen cuándo tengo que pagar las cosas, cuándo tengo que reponer un producto, cuándo tengo que hacerle servicio al carro, es decir, todas aquellas cosas que me ayudan a poder responder de manera efectiva a todos mis temas de consumo en la vida cotidiana. Y eso no es solo un tema para los individuos, sino también para las organizaciones, de manera tal que las personas que están trabajando también en B2B, esto suele ser un elemento importante. Otra característica es que los consumidores de hoy están muy ávidos de relaciones relevantes. Muchas de las cosas que dije al inicio, que tiene que ver con los temas de movilidad, los temas de rapidez en la vida moderna, hace que cada vez más a la gente se le dificulte el poder socializar o el establecer vínculos socialmente relevantes. Esto es un punto muy importante porque de hecho en los últimos años hay toda una línea de investigación relacionada con el tema de la tribalización de la sociedad moderna, es decir, cómo los consumidores tratan de crear contextos o espacios en los que existe un proceso de autosegmentación, es decir, donde estos consumidores se encuentran con personas que comparten sus mismos intereses. Tal es el caso de, por ejemplo, los maratonistas. Los maratonistas son unas comunidades bien organizadas en las cuales se encuentra gente que, bueno, que practica una disciplina común, pero también tienen un estilo de vida común, tienen unos elementos comunes, y de hecho de estas investigaciones hace algunos años es que las variables psicográficas se colocaron como unas variables mucho más fáciles o mucho más eficientes para segmentar los mercados, igual las variables conductuales y geográficas respecto a las variables demográficas tradicionales. Lo cierto es que ese consumidor está ávido de relaciones, pero es muy importante entender que son relaciones relevantes, es decir, personas que se unen en un grupo porque tienen intereses comunes, y eso puede ser desde una afición, un hobby, una disciplina deportiva, porque la cotidianidad no le permite al consumidor establecer relaciones sociales profundas que son supremamente importantes para el desarrollo social de las personas. ¿Okay?
Relacionado con esto está la búsqueda constante de bienestar. De hecho, si algo se identifica hoy en día, sobre todo en los millennials, es la búsqueda de elementos hedónicos. Pero esos elementos hedónicos en el consumo también están relacionados con la búsqueda del bienestar como individuo, todo aquello que facilite las cosas, que ofrezca mucha tranquilidad al consumidor, sobre todo que ofrezca seguridad y que permita ejercer un control, como mencionaba anteriormente, son elementos que tienden a ser altamente valorados por los consumidores. También es un consumidor más preocupado por la salud porque es un consumidor mucho más sofisticado, mucho más consciente de los grupos alimenticios. A mí la verdad en lo personal me sorprende en muchas investigaciones que he estado haciendo recientemente sobre comportamiento en social media, la cantidad de información que la gente comparte sobre, por ejemplo, temas de alimentación, temas de salud, incluso personas que no parecieran a primera vista tener un perfil de ser personas extraordinariamente preocupadas por algunos temas de salud. Pero sin embargo son consumidores que al tener mucha más información están más orientados a buscar elementos que fortalezcan la salud. Entonces, por ejemplo, temas como los alimentos funcionales, los alimentos orgánicos, por ejemplo, empiezan a tener cada vez más aceptación. Me preocupa, de cierto modo, el futuro de la industria alimentaria en el mundo, la verdad, entendiendo, por ejemplo, cómo se han consolidado algunos, la verdad es que rumores en algunos casos, porque existen situaciones en las que muchos de esos fenómenos no han sido comprobados, en los que se ha popularizado, por ejemplo, creencias sobre los efectos negativos de algunos elementos, de algunos componentes. Entonces, por ejemplo, toda la batalla que hay en las nuevas generaciones de bebés sobre, por ejemplo, la ingesta de leche, el consumo de gluten, el consumo de soya, el consumo de caseína y el consumo de algunos productos. Y es increíble ver cómo cada vez más existen muchos consumidores, incluso que uno pudiera considerar de un nivel educativo por debajo del promedio, que conocen de los efectos funcionales que podrían tener los alimentos, los medicamentos, etc. Otro punto importante es que es un consumidor mucho más interesado por la espiritualidad. De hecho, hay un artículo que recomendaré al final que escribimos sobre esto por ejemplo, todo el surgimiento, y cuando hablamos de espiritualidad, no necesariamente en sentido religioso, sino la espiritualidad en términos de bienestar para el consumidor. Creo que la búsqueda del bienestar es un factor súper importante. Entonces es increíble cómo disciplinas alternativas, cómo creencias se han convertido en alternativas importantes, tales como por ejemplo el crecimiento de yoga. En el pasado, yoga, en los años 90, el yoga era una actividad como elitesca, ¿no? de algunos grupos particulares con unos intereses particulares, y hoy en día es una disciplina bastante estandarizada, así como algunas otras disciplinas y algunas otras actividades, incluso prácticas de lo que podrían llamarse religiones alternativas, se han convertido en bandera en muchas culturas. Otro tema importante tiene que ver con que los consumidores de hoy están inmersos cada vez más en nuevas estructuras sociales, porque las familias de hoy no son las familias tradicionales. Podemos tener familias donde solo uno de los hermanos logró, tiene un hijo a la fecha, y entonces ese niño es el sobrino de todos. De eso recientemente en algunas tendencias globales que leían, en los Estados Unidos, una de las cosas que se describía era el gasto que estaba representando para algunos norteamericanos, por ejemplo, el tener sobrinos, porque al no tener hijos, en algunos casos, entonces teníamos esta familia donde los tíos asumían las responsabilidades o contribuían con aquellos gastos de los hijos que habían podido tener sus hermanos, que en promedio habían logrado tener solo un hijo, pero entonces ese hijo era compartido desde el punto de vista de consumo por otros miembros de la familia.
También tenemos un fenómeno muy latinoamericano, y es que, por ejemplo, todavía en Europa, digamos, incluso por temas de salud pública, los adultos mayores tienen que ser institucionalizados, pero en América Latina todavía hay una estigmatización con eso. En muchos de nuestros países los ancianos no son institucionalizados, es mal visto desde el punto de vista cultural institucionalizar a los ancianos, y entonces tenemos familias donde tenemos los niños pequeños, pero los abuelos viven en casa, los abuelos se turnan, ¿ok? Y eso hace que estas estructuras sociales se vuelvan mucho más complejas. Eso sin contar los países, en nuestro caso, que han tenido movimientos migratorios importantes, y entonces los ancianos quedan solos, y estas nuevas personas en otras culturas se vinculan no necesariamente con personas demográficamente similares, sino con personas que a lo mejor tengan condiciones sociales similares a estos consumidores. Eso ha hecho, todo este proceso ha hecho que exista una transición en las motivaciones del consumidor, porque hoy en día el consumo ya no puede ser visto como el fin, sino como un medio para un fin. ¿Qué quiere decir esto? Las personas no consumen cosas por lo que son, sino por lo que significan en su vida, por los problemas que les permiten solucionar y por las experiencias que les brindan al resolver sus necesidades. Esto es un punto bien importante, porque aun cuando normalmente en las clases de comportamiento consumidor, si uno le preguntara a cualquier estudiante cuál es lo más importante de estudiar al consumidor, la gente le diría hasta de manera intuitiva que lo más importante es conocer sus necesidades. Pero es importante entender que las necesidades no son los productos, sino los beneficios que esos productos ofrecen. Y yo creo que parte de lo que se debe redimensionar desde el punto de vista de la investigación es prestarle cada vez más atención a cuál es el medio, es decir, en muchos cuestionarios de investigación, clásicamente, el centro es el producto para el que usted trabaja. Y eso debe ser lo menos, porque el foco debería estar orientado fundamentalmente a entender a cuáles son las necesidades o cuáles son los elementos a los cuales está respondiendo esa oferta o ese servicio que usted está ofreciendo en este momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensáramos en vestidos de baño, no es el vestido de baño en cuanto a su confección, a sus características, sino es fundamentalmente tiene que ver con cuál es la función que está cumpliendo ese producto, o sea, porque las personas eligen un diseño y no otro. Básicamente no es concentrarnos en que la gente, el consumidor eligió el diseño A o prefiere el A respecto al B, sino que cuál es el problema que resuelve el A que no resuelve el B. Y eso es lo que nos permite tener una comprensión mucho más profunda de las motivaciones y las necesidades de los consumidores. ¿Cuáles son los retos que plantea esto para la investigación en la actualidad para todos los que hacemos parte dentro de esta área? Yo creo que el primer punto es el tema de la localización. Todavía hace 10 años yo trabajaba haciendo mapas de visitas en hogares para encuestas puerta a puerta, pero eso ya por la dinámica que hemos descrito anteriormente, eso es materialmente imposible. Es imposible desde el punto de vista logístico, es imposible desde el punto de vista práctico, es sumamente costoso y sobre todo es sumamente ineficiente en términos de tiempo a los niveles de rapidez con los cuales los directivos de negocios necesitan respuestas para tomar decisiones en sus organizaciones. Lo que quiere decir que cada vez más el tema de la tecnificación por un lado, yo creo que el tema de la tecnificación de la investigación es un tema importante, porque todavía en América Latina, en muchos países, nosotros hemos tenido que desarrollar investigaciones a lápiz y papel, porque existen un montón de dificultades técnicas y de barreras incluso dentro de las organizaciones para digitalizar la información. Pero yo creo que un tema importante es que cada vez más tenemos que digitalizar y virtualizar toda la información.
Lo que quiere decir que cada vez más crear, por ejemplo, paneles de consumidores a nivel digital, o trabajar con paneles de consumidores a nivel digital, es una solución mucho más efectiva. Recordemos que es un consumidor agobiado, es un consumidor que no tiene tiempo y que es sumamente resistente a contribuir con procesos de investigación. Yo en lo personal, si me dicen que tengo que hacer una encuesta 20 minutos mientras estoy haciendo el mercado, la verdad yo no podría hacerlo, nunca tengo tiempo para eso. Y yo creo que es importante entender que desde el punto de vista virtual tenemos que ir logrando desarrollar bloques cada vez, tener como bases de datos mucho más solidificadas para poder ser más eficientes en los procesos de investigación. Esto implica un cambio de paradigma importante, porque clásicamente todas las encuestas de investigación al comienzo le preguntaban a la gente si había participado o no, y yo creo que eso ya no es una barrera importante, porque además por naturaleza las personas serían participantes activos en procesos de investigación. Y creo que lo importante es tener consumidores a la mano fácilmente localizable vía digital para poder resolver nuestras inquietudes de información en las organizaciones. Creo que otro reto importante tiene que ver con la receptividad. O sea, como decía anteriormente, los consumidores no siempre están dispuestos a colaborar. En el pasado, cuando la vida era más sencilla, tampoco era fácil. Hoy en día es mucho más cuesta arriba. Y yo creo que a través de la creación de paneles virtuales en los cuales se identifiquen o se creen comunidades virtuales en torno a ciertos temas de interés, yo creo que esto se vuelve un contexto propicio para acercarse a los consumidores. Por ejemplo, cuando alguien decide seguir un blog o seguir una cuenta en una red social, o unirse a alguna comunidad en línea para discutir algún tema, ahí hay un genuino proceso de autosegmentación, porque el consumidor de manera voluntaria decidió estar en un grupo, manifestar sus opiniones y unirse a personas que comparten sus mismos intereses. Y precisamente vinculado con lo anterior, estos contextos se vuelven contextos sumamente relevantes para capitalizar momentos de receptividad y poder capturar información de estos consumidores. Porque, de hecho, en algunas investigaciones recientes, parte de las cosas que se propone es crear cada vez métodos de investigación menos invasivos. Porque además no solo los consumidores son poco receptivos, sino que son adversos a algunos procesos de investigación. Pero cuando los consumidores deciden espontáneamente pertenecer a ciertos grupos y compartir ciertos intereses, suelen en colectivo estar más motivados a colaborar con procesos de investigación. Otro punto importante es que, y se soluciona por la vía de la creación de un panel virtual, es los medios para capturar el cambio. Porque como decía al inicio, las fluctuaciones de ese consumidor de un año a otro pueden ser radical y sustantivas, ¿no? Y sobre todo variar mucho de cultura a cultura. Sobre todo para el caso de las multinacionales, de aquellas empresas que tienen operaciones en distintos países, la longevidad de la información de mercado es de muy corta duración. Cada vez se reduce más porque el consumidor está expuesto mucho más a un montón de cambios que hacen que esos procesos de esa información que obtenemos de la investigación de mercado, la verdad tenga una duración más corta. De forma tal que creo que si algo debe ir desapareciendo son aquellas investigaciones donde hay unos cuestionarios enormes que se hacían una vez al año, y creo que deberían ir migrando cada vez más a investigaciones mucho más dosificadas en las que se recoja menos información con mayor frecuencia de tiempo, porque la estabilidad de la conducta de los consumidores, dado todo este entorno que hemos descrito, cada vez está más comprometido. Los consumidores tienden a tener y a registrar cambios muy importantes.
un punto importante es medios para conquistar sus espacios, es decir, de qué manera podemos conquistar o tener espacios en esas comunidades eh, de esos consumidores para poder tener acceso a la información. Eh, Creo que hay que ser muy creativos, hay que ser muy innovadores para crear contextos en los cuales los consumidores espontáneamente puedan reunirse. Yo creo que aquí todo el tema de relaciones públicas se vuelve un tema importante en el cual usted pueda crear como organización contextos donde los consumidores espontáneamente o las personas interesadas sobre el mismo tema puedan, puedan unirse. A mí se me ocurre, por ejemplo, que si usted tiene productos para bebés, crear, por ejemplo, espacios donde las madres puedan conversar sobre las dinámicas del cuidado de los hijos en ambientes virtuales resulta mucho más eficiente para conquistar ese espacio y para que las mamás colaboren con nosotros en conocer la realidad de esos consumidores y entender cómo es la relación con sus hijos, por ejemplo. Otro punto importante es tener cada vez una visión más integral, porque habitualmente si algo ha distinguido a la investigación de mercado es como una investigación en su mayoría, por supuesto no en todos los casos, tiene una visión siempre muy segmentada del consumidor. Es decir, si yo vendo bebidas achocolatadas, yo entiendo toda la dinámica de bebidas achocolatadas, pero yo creo que cuando nosotros logramos entender que el consumo es un medio y no un fin, yo empiezo a entender que lo que yo ofrezco está inmerso en una realidad mucho más amplia y que yo no solo tengo que entender la realidad de las bebidas achocolatadas, que si bien es relevante para mi negocio, sino que tengo que entender toda la globalidad que rodea a ese consumidor. Entonces hay que entender que esas señoras que son mamás, por ejemplo, si usted vende productos para niños, como decía en el ejemplo anterior, también entender que son amas de casa, pero que también trabajan, probablemente también estudian, tienen otros compromisos, entonces entender que a lo mejor lo que usted ofrece está operando en un mundo mucho más amplio. Creo que si hay algún tema importante es que tenemos que dejar de pensar que somos personas que competimos en un mundo donde vendemos una categoría para un problema en particular o para resolver una necesidad muy puntual. Tenemos que tener una visión más amplia y por supuesto tenemos que desarrollar investigaciones que sean capaces de capturar esa visión integral del consumidor, es decir, tener cruces de información que permitan entender en qué otros contextos, en qué otras actividades, en qué otros espacios se mueven esos consumidores. Y por último, el tema de educación gerencial, porque un poco el tema de la adopción de, por ejemplo, de tecnología dentro de las organizaciones, no es un tema sencillo. Digamos que cada vez las barreras tienden a disminuir, pero creo que hay un tema todavía de educación gerencial para poder entender muchas de las cosas que he estado mencionando para poder hacer investigación mucho más eficiente. Entonces creo que es importante tener esa visión global del consumidor, salir de la visión de que usted está en la industria solo de la leche y eso por supuesto requiere un conocimiento del consumidor mucho más amplio. Aunque suene contradictorio, la verdad es que no lo es, porque si bien he dicho hasta ahora que es importante el tema de la digitalización, la virtualización y la tecnificación de los procesos de investigación, esto no quiere decir que muchos de los procesos de desarrollo, sobre todo en mercadeo, también tengan que hacerse de manera digital. O sea, creo que el contacto con el consumidor es importante. Y cuando hablamos de la tecnificación me refiero a la parte operativa, porque todavía hay mucha gente o muchas organizaciones que hacen procesos de planeación estratégica completamente aislados de la realidad de los consumidores. Se hacen procesos de planeación
muy importante o que tienen un impacto muy importante para las organizaciones, para el desarrollo de investigaciones de mercado, que no consideran la realidad del consumidor. Y eso es muy importante en la manera en que las empresas se organizan para concebir sus procesos de investigación. Eh, Esto era lo que les quería compartir hasta ahora. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, muy buenas tardes. Gran ponencia la que nos compartió a Silvana, perdón. Felicidades, Silvana, por esta explicación tan completa. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí ya varios nos escribieron algunas preguntas, Silvana. Por aquí te voy a preguntar eh, lo que las inquietudes que ellos tienen. Por aquí Ujú. nos preguntan, considerando que los niveles socioeconómicos se mantienen a través de los años, ¿cuáles creen que han sido los factores que han influido a la popularización de comportamientos que anteriormente eran considerados de élite o de clase alta? Bueno, eso es, repíteme la primera parte de la pregunta, Esmirna, por favor. Claro, claro, Silvana, con mucho gusto. ¿Cuáles crees que han sido los factores que han influido a la popularización de comportamientos que anteriormente eran considerados de élite o de clase alta? Bueno, primero, el que los grupos socioeconómicos sean estables no necesariamente es cierto. A lo mejor se mantienen en términos de tamaño en algunos países, pero por ejemplo si vemos el caso de Chile, de Perú, o sea, hay países que están registrando una movilidad social importante en el caso de América Latina y en algunos países donde la realidad no ha sido tan favorecedora y esos grupos se han mantenido, la verdad es que estos son consumidores mucho más sofisticados porque ellos también están expuestos a la tecnología. Ellos tienen mucho más acceso a la información y de hecho hay algo que olvidé mencionar allí cuando hablé de base de la pirámide y es que el nivel educativo ya cada vez más contribuye menos en algunos casos a segmentar los mercados porque la tecnología ha desdibujado las diferencias en esos grupos. Eso por un lado. El tener exposición a esa información, hasta hace 10 años, cuando empezó el tema de base de la pirámide, una de las cosas que decía Parajalat, que fue uno de los autores más importantes en esto, decía que el acceso a la oferta. Pero es que el problema de acceso a la oferta, que antes era solo dirigido a la clase media, ya está resuelto y está resuelto por la vía de la tecnología. Y esto es lo que ha hecho que muchos productos que eran de élites, como plantea esta persona en su pregunta, hoy en día sean consumidos, sean adquiridos para estos sectores de la población. Eso por un lado. Por otro lado hay otro tema, que es un tema de oferta. La gente que en las organizaciones que hace marketing y sobre todo el desarrollo de emprendimiento que hay en América Latina, sí hay mucho emprendimiento, pero emprendimiento para la clase media. Nadie está pensando en emprendimientos para los estratos más bajos. Las iniciativas de emprendimiento para los estratos más bajos, tanto de empresas grandes como de emprendedores muy pequeñitos, básicamente están pensados de la clase media hacia arriba. Entonces tenemos un tema genuino de oferta, porque la gente de la base de la pirámide vive en desventaja económica, pero no es idiota. Lo que quiero decir con esto es que en algunos casos la oferta de mercado que hay disponible para ellos es muy restringida y ellos pueden evaluar y pueden comparar aquellas cosas que tienen una inferior calidad de las que tienen superior calidad. Y eso hace que estas personas en ocasiones se sientan más atraídas por ofertas de mercados que no fueron pensadas para ellos, sino a lo mejor pensadas para una élite. Pero la verdad es que lo que está pensado para ellos no reúne las condiciones o no se adapta a sus necesidades. Y eso es lo que hace que estas personas al final terminen haciendo sacrificios en contra de su presupuesto, por ejemplo, para poder acceder a la oferta. Ok, Silvana, por aquí también nos preguntan, eh,
con tantas variables que definen hoy en día a los actuales consumidores, ¿qué valor le das a la exposición de las nuevas tecnologías y cómo llevar a las generaciones pasadas hacia estas nuevas tendencias del mercado en Internet? Eh, bueno, mira, el tema de las nuevas tecnologías, sí, es un tema creciente. Voy a empezar la respuesta de atrás hacia adelante, porque creo que es más lógico, ¿no? ¿Cómo llevar a estas generaciones que no pertenecen a esta gente joven? Creo que los principales influenciadores, como mencioné, dentro de la familia son los adolescentes o las personas más jóvenes dentro del núcleo familiar tienen una influencia importante. Por supuesto, dependiendo de la categoría, a lo mejor para el uso de telefonía móvil, para algunos dispositivos electrónicos en el hogar, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que si hay algunos influenciadores importantes son estas personas más jóvenes dentro de la familia, que creo que en los procesos de comercialización todavía hay marcas de electrodomésticos, hablándole de electrodomésticos que se han convertido en genuinos electrodomésticos, en productos de mucha sofisticación tecnológica y que todavía le están hablando a una ama de casa tradicional que no entiende de la tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos trabajado en muchas áreas, por ejemplo en banca digital, comercio electrónico, canales digitales, el tema de adopción. Y lo que hemos visto sistemáticamente es que el factor seguridad y el factor confianza son los dos factores más importantes. Y la única manera de lograr confianza y seguridad en el consumidor es dándole información y oportunidades para aprender. Muchas empresas se han focalizado en la estética, por ejemplo, si desarrollan un canal virtual en todo el tema estético, y el tema estético es una condición necesaria, pero no suficiente. Quiere decir que la gente se acerca, mira la página web, mira cosas, pero abandona el carrito de compra, no ejecuta la compra, porque esos no son elementos que contribuyen a la confianza. Recientemente nosotros estudiamos el efecto que tenían los tutoriales en línea, por ejemplo, cómo los videos, esta es una generación muy visual, también los adultos mayores son muy visuales, porque hoy en día el mundo ha trascendido a convertirse en un mundo sumamente visual. Entonces yo creo que el tema de la educación, de los tutoriales, del acompañamiento, aún en contextos virtuales, es muy importante para crear confianza en el consumidor. El problema es que la gente entra y hace la transacción y no está segura si lo hizo bien. Y no hay necesariamente un dispositivo que le sirva de feedback, porque cuando usted iba al retail, usted estaba seguro porque se iba con la bolsa en la mano. Pero cuando usted hace una compra virtual o utiliza otros canales, la situación es mucho más compleja. Muchas gracias, Silvana. Debido a tiempo, te voy a preguntar una última pregunta, Silvana, y posterior a eso vamos a dar gracias por este webinario. La última pregunta es, felicidades por este webinar, Silvana, excelente presentación. En América Latina los mercados también han cambiado mucho, pero ¿qué opina de la investigación de mercados en América Latina? ¿Cree que estemos a la vanguardia? No, definitivamente no. Todavía falta mucho, mucho, mucho. Creo que nos falta mucho camino por recorrer. Eso es positivo. Creo que es más duro trabajar en mercados donde las cosas no se han hecho. Evidentemente nos falta mucho y creo que todavía hay mucha resistencia por parte de las organizaciones. A la persona que me pregunta le doy un ejemplo. Yo he trabajado durante mucho tiempo en investigación cualitativa y la verdad es que puedo contar con los dedos de una mano las empresas que analizan con software la investigación de focus group, de etnografía y de todas estas técnicas de recolección cuantitativa, aún en contextos virtuales. Es decir, mucha gente todavía hace ese procesamiento a mano. Y estoy hablando de empresas muy reconocidas para multinacionales con operaciones en muchos países de América Latina. Eso representa una brecha importante,
porque lograr tecnificar los procesos de investigación significa que podemos avanzar y podemos tener, estamos hablando de Big Data, pero nosotros no podemos hablar de Big Data cuando no tenemos tecnificado cosas básicas. Entonces, todavía yo creo que para el tema de Big Data, con mucho respeto, en algunos puntos particulares tenemos unas brechas que cubrir, porque ni siquiera la información básica está cubierta. Por eso yo cerré mi exposición con el tema de educar a los gerentes, entender la importancia de la tecnificación de la información. Pero sí, hay mucho por hacer. Evidentemente en algunos países más que en otros, en algunas categorías más que en otros. Hay empresas que por la naturaleza de su negocio han tenido que ir a un ritmo más rápido, es el caso de la tecnología, por ejemplo, pero quizás algunas otras industrias están mucho más rezagadas en la optimización de los procesos de investigación. Muchas gracias por la explicación, Silvana. Prácticamente damos por concluido este webinario académico. Gracias a cada uno de los que asistieron a este webinario, en especial a ti, Silvana, ya que eres muy querida de parte de todo el equipo académico y de parte de todo Question Pro. De verdad, prácticamente fue un webinario muy completo. Hay muchos agradecimientos acerca de este webinario, Silvana. Posterior a esto, a los asistentes les vamos a enviar una encuesta de NPS para que nos envíen sus preguntas. A lo mejor no pudimos plasmar todas las preguntas ni decírselas a Silvana, pero por ahí nos pueden enviar sus comentarios y así podemos enlazarlos con Silvana también. Agradezco de nueva cuenta a todos y les recuerdo que al terminar también este webinario vamos a enviarles bueno, ya cuando esté listo el video, vamos a enviarles este link en donde ustedes puedan descargarlo o verlo en línea. De verdad, muchas gracias, Silvana. Y bueno, no sé si tú quieras dar unas palabras más. No, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a todo el equipo de Question Pro. Y creo que estos procesos nos enriquecen y nos hacen reflexionar sobre los retos que tenemos como organizaciones, como individuos, para poder tener cada vez una comprensión del consumidor mucho más exhaustiva. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Silvana. Hasta luego.